pasó los octavos de final del Mundial de Clubes con sorpresas inclusive en los partidos que se jugaron el lunes y el martes. Bueno, arrancamos ya con lo que ocurrió el día lunes. En Charlotte, Fluminense se enfrentaba al Inter, que salió primero de su grupo en el Bank of America Stadium en Charlotte, Carolina del Norte. Bueno, se enfrentaban el conjunto carioca, el Inter, el Fluminense y el Inter. Inter que salió primero de su grupo y Fluminense que terminó detrás de Borussia Dortmund. Derrotó este lunes por 2-0 al Inter de Milán. Avanzó a los cuartos de final del Mundial de Clubes en Charlotte y se convirtió en el segundo equipo brasileño que va a disputar los cuartos de final de este Mundial de Clubes y va a jugar frente al Hilal de Arabia Saudita. Los interistas, vigentes subcampeones de la Champions League, terminaron el campeonato como lo empezaron, titubeantes, y pese al cambio del entrenador, a los fichajes de refuerzo, en apariencia, aún afectados por la goleada endosada por el Paris Saint-Germain 5-0 de Luis Enrique en la final de Múnich hace un mes. No se habían cumplido 3 minutos cuando los italianos cerraron un mal avance por la derecha de los cariocas, favorecidos por un rechace. El centro resultante acabó tras otro rebote en contra. Bastoni en un globo manso al centro del área que Darmian inexplicablemente se comió para la comodidad del goleador de la Libertadores 2023, Germán Cano, cuyo cabezazo a bocajarro se coló bajo las piernas de Sommer. Al Inter le tocaba por tercera vez en este campeonato tratar de contrarrestar un gol en contra en el primer tiempo. Durante los siguientes 20 minutos el tricolor carioca se atrincheraron y aunque la pelota les duraba un suspiro en los pies, ni Miqueljan ni Nicolo Varela parecían dar con la clave para activar a sus compañeros. Más allá de una combinación entre el medio armenio y Dinamarca que culminó con una buena estirada de Fabio. Los del Inter se mostraron aturdidos. Quién sabe más si por el gol brasileño o por el calor y la humedad de Charlotte y solo el balón parado que fueron capaces de generar algo de inquietud al área del Fluminense. Pero entonces, los de Renato Gaúcho se desperazaron y a la media hora dispusieron de una ocasión clarísima cuando Samuel Xavier la mandó por fuera por poco tras rechazar un disparo colado de John Arias. Menos de 10 minutos después, los Nerazzurri se liberaron del segundo gol porque Ignacio se adelantó en exceso para cabecear tras otra jugada que los de Chibu mostraron una absoluta falta de tensión defensiva. Antes del descanso hubo tiempo para una pequeña tangana, después de que el entrenador del club se llevó la amarilla por patear una pelota que fue a buscar Ingayán tras un saque de banda. Tras el receso, el guión siguió con los mismos derroteros por mucho de que a los 8 minutos de la reanudación el Chibu removiera el tablero dando entrada a Suji, Carboni y Luis Enrique. Inter se sentía pesado en ataque, de hecho Fluminense que supo guardar muy bien la pelota cuando la tuvo, y si acaso inquietaba más como sucedió cuando Sommer tuvo que estirarse para salvar otro rechazo de John Arias. Mediada la segunda parte del colegiado salvadoreño no quiso sancionar una posible mano de Thiago Silva en el área brasileña y a continuación de break se encontró con una magnífica dejada de cabeza que de Lautaro que pateó fuera, pese a estar en la boca de gol. Todo esto con 20 minutos de partido aún por delante. Pareció reactivar a los del Inter de Milán. Di Marco rozó entonces el empate, un tiro libre directo que se marchó lamiendo el palo izquierdo. Y Lautaro logró que el Inter sumara un tercer tiro a puerta en minuto 80. Y siguió un vendaval, un remate en el área de Esposito. Exigió lo mejor de Fabio en la seguida. Lautaro estampó con el poste izquierdo el veterano arquero Fluminense. Pero cuando más arreaban los milaneses, con 3 minutos ya sobre el tiempo, Hércules aprovechó un desajuste para enfilar hacia el área y lograr un segundo tras un zurdazo cruzado. Aún hubo tiempo que Dinamarca la estampara en el larguero y el Inter se lamentara aún más de las ocasiones falladas. Bueno, iba a jugar frente al Hilal de Arabia Saudita. Y el Inter retorna a casa y encarará una pretemporada previsiblemente en el diván tras la decepción de Múnich y en este campeonato mundial que nunca se le vio cómodo.
Bueno, y así son las estadísticas de este partido. 16 remates contra 11, 4 remates al arco para cada uno, 69% de posesión el Inter, 31 el Flu, 507 pases contra 240 el conjunto carioca. Y bueno, va a jugar contra el Al Hilal de Arabia Saudita en el estadio Camping World Stadium en la ciudad de Orlando, Florida. Enfrentaban al Manchester City y al conjunto del Al Hilal de Arabia Saudita, que da el golpe del Mundial al eliminar al City. Sacudió al mundo del fútbol al eliminar al City, uno de los grandes favoritos del Mundial de Clubes, en un vibrante duelo de octava final que se resolvió en el alargue con un espectacular 4-3. ¿Quién podía haber apostado a este resultado? El City de Pep Guardiola acababa de aplastar a la Juventus de Turín en la última fecha del subgrupo por 5-2 y llegaba a Orlando como el gran favorito. Pero los hombres de Simone Inzaghi demostraron que tenían carácter y talento de sobra para silenciar a todo un grande Europa. Tras una primera parte de resistencia, en la que el City se adelantó por intermedio de Bernardo Silva a los 9, los saudíes tomaron ventaja con los goles de los brasileños Marcos Leonardo y Malcolm, antes de que el noruego Erling Haaland empatara al minuto 10 del segundo tiempo y llevara el partido a la prórroga. El Al Hilal pensó haber hecho lo más difícil al golpear de nuevo por intermedio de Kalou al minuto 94 y Phil Foden en el minuto 104 volvió a firmar tablas. Al término de un partido agónico, Leonardo liberó a los suyos con un segundo gol de la noche a los 112, miembro del City en la casa. Bueno, el City empezó mejor, creando sus mejores ocasiones por las bandas. Una buena internada por la izquierda, la suerte le sonrió para ser el primero. La defensa saudí trató de despejar un centro, pero el balón golpeó en Gundogan. Quedó muerto en el área pequeña, para que sí lo anotara a placer. El gol le abrió el apetito a los ingleses. El extremo Sabiño, omnipresente, ganaba casi todos sus duelos, pero su mejor ocasión en su brazo a quemarropa se encontró con un inmenso Yasmine Bono, el arquero marroquí del Al Hilal de Arabia Saudita. Salvó a los suyos de una goleada al final del primer tiempo. En pocos minutos detuvo un disparo raso de Gundogan, desvió un cabezazo de Josko Gabriel y bloqueó un tiro de Silva en el área. Una pesadilla para los mancunianos. Creamos tantas ocasiones que tenía sensación que podíamos avanzar, pero Borno hizo paradas increíbles, no hay nada que decir, admitió Pep Guardiola en la rueda de prensa. Bueno, seguimos. No sabemos qué dijo Inzaghi a su equipo en el descanso, pero sus jugadores volvieron al campo con ganas de fiesta. Sobre todo el extremo Malcolm, un cohete lanzado una y otra vez hacia el arco del City. El brasileño remató en el área un centro de Joao Cancelo. La suerte había ofrecido un gol sencillo a los ingleses, cambio de bando. El disparo del extremo rebotó en Rubén Díaz y le llegó el delantero del Leonardo que pudo cabecear al ganar la puerta vacía. La afición saudí alzaba la voz y el mundo se trotaba a los ojos. Si el Al Hilal estaba plantando cara al todopoderoso City, la sorpresa se convirtió pronto en asombro cuando Malcolm, lanzado en profundidad, recorrió media cancha y batió al Ederson sin temblar. El City perdía y parecía muy tocado, pero en un córner, Haaland aprovechó el mal despeje de la defensa saudí para empatar el encuentro. Los de Guardiola podían respirar un poco. Con Rodri en el terreno de juego, sustituto de Gundogan, volvían a tener la pelota y mostrarse peligrosos. El extremo Jeremy Doku lo intentó por la banda izquierda, pero le faltó precisión en el último gesto, al igual que Haaland, cuyo remate se paseó por la línea de gol antes de marcharse. El Al Hilal hacía más que resistir el partido contra todo pronóstico y se dirigía a la prórroga. Los de Inzaghi fueron de nuevo los mejores al regresar al campo. En un córner, Koulibaly despegó entre dos defensores para mandar su testarazo a la red. El mediapunta Ryan Cherky mantuvo al City con vida, al inventarse un pase de francotirador para Phil Foden, que resolvió de un gran disparo a la izquierda. La tanda de penaltis asomaba cuando en un contraataque Ederson rechazó un testarazo de Sergio Milinkovic-Savic y Leonardo, el héroe del Al Hilal, cazó el rechazo para poner el 4-3 definitivo. Ganó el City, el conjunto del Al Hilal, mejor dicho,
Marcos Leonardo puso el 4-3 que lo dejó fuera al conjunto del City de pelear el Mundial de Clubes. 30 remates intentó el conjunto inglés contra 17 del Al Hilal, 15 remates del conjunto del Manchester City, 6 del conjunto árabe, 70% de posesión de balón del City, 30 del conjunto árabe. Contra Fluminense va a jugar el viernes a las 16 horas. Nos queda Real Madrid-La Juve. Se jugaban en el Hard Rock Stadium en Miami. Y se instalan los cuartos. Se clasificó este martes a los cuartos de final del Mundial de Clubes al ganar por la mínima ante la Juve, que resolvió con un tanto el canterano Gonzalo García, revelación de los merengues en este torneo. En el día del regreso de Kylian Mbappé al equipo, el chico de 21 años marcó de cabeza el único gol del encuentro en el minuto 54, premiado el dominio del Real Madrid ante una Juve que fue de más a menos, de mayor a menor. De inicio, los Blanconeri se dieron, la vecchia señora mejor dicho, el balón al Madrid, que no supo muy bien qué hacer con él. Tocaban y tocaban los merengues en torno a Arda Güler, en banda, en busca de un hueco que no se abría. Los italianos bien cerrados atrás podían vivir perfectamente sin la pelota. De hecho, suyas fueron las mejores ocasiones del inicio. La estrategia era clara, robar y buscar enseguida al mediapunta Kenan Yildiz. El turco, de 20 años, como su compatriota Arda Güler, se movía entre las líneas con la agilidad de un bailarín. En una de sus primeras intervenciones, filtró un pase a Randall Kolo Muani, que se plantó solo ante Courtois y mandó su vaselina justo por encima del travesaño. Gillis, otra vez él, aceleró poco después y lanzó un derechazo desde la frontal del área que rozó la escuadra de Courtois tras tocar a Aurelien Tchouaméni. El Madrid tenía la posesión en la lluvia de las ocasiones. Los de Xabi Alonso apenas generaban peligro, demasiado lentos o imprecisos en las transiciones con un Vinicius voluntarioso pero poco inspirado. Hubo que esperar la media hora de juego para ver una primera aproximación peligrosa de los merengues. El uruguayo Federico Valverde encontró a Jude Bellingham con un centro raso al primer palo y el inglés dio como Michele de Gregorio, rápido de reflejos, repelía su tiro a bocajarro con la pierna derecha. La ocasión animó al Madrid, que terminó más fuerte en el primer tiempo. Valverde soltó un zapatazo desde el balcón del área, obligando a Di Gregorio a estirarse para desviar el córner. Y Trent Alexander-Arnold mandó un centro desde la línea de fondo, que no encontró rematador. El descanso no cambió la dinámica del partido. Los blancos fueron más directos, eran los más peligrosos. Bellingham controló el área, se dio a Valverde, cuyo disparo se marchó rozando el palo. Vinicius puso a prueba la defensa italiana. Bellingham de nuevo demostró su clase con un derechazo ajustado al palo tras burlar su marca con una mano. La Juve estaba a punto de ceder. Mal rechazo de la saga italiana le llegó a Trent Alexander-Arnold, que alzó la vista, y centro para Gonzalo García, que batía al arquero de la vecchia señora con un potente tejerazo. En un Hard Rock Stadium, entregado casi por completo al Madrid, los merengues empezaron a gustarse. Vinicius encaraba una y otra vez por la izquierda. Federico Valverde ponía a prueba los reflejos de Gregorio con una chilena y Güler avisaba con un zurdazo de fuera del área. Los de Igor Tudor, privados de la pelota, tuvieron sus mejores ocasiones con disparos lejanos de Francisco Conceição y Nicolás González, el argentino, pero Courtois se encargó de alejar el peligro. El Madrid quería el segundo y la afición pedía a Mbappé, convocado por primera vez en el Mundial de Clubes, tras perderse la primera fase por una gastroenteritis. Xabi Alonso concedió el deseo popular y el francés pudo jugar poco más de 20 minutos, en un tramo final sin demasiados sobresaltos. Su sustituto temporal, el joven Gonzalo, ya había hecho lo más difícil, al anotar su tercer gol en 4 partidos en el Mundial de Clubes. Y así, Real Madrid pasó a la siguiente ronda, a los cuartos de final, donde va a enfrentar al Borussia Dortmund. Estas son las estadísticas del partido. 21 remates contra 6, 11 remates largos contra 2, 58% de posesión contra 42%, y así pasó el Real Madrid. Y el último partido de los octavos de final se disputó en el Mercedes-Benz Stadium en la ciudad de Atlanta, donde el Borussia Dortmund sufrió contra los Rayados de Monterrey,
que cayó con dignidad el equipo de Sergio Ramos, que era el último equipo de Norteamérica de la CONCACAF que cayó en este Mundial de Clubes por 2-1 frente a un Borussia Dortmund que fue más efectivo, pero se vio sometido todo el segundo tiempo. Los alemanes que se ganaron gracias a un doblete de Serhou Guirassy. Hizo excelente conexión con Karim Adeyemi. Serán el rival de cuartos de final del Real Madrid que superó a la Juve. En el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el Monterrey planteó el partido de tú a tú al Borussia Dortmund con una propuesta ofensiva, sin cerrarse atrás. Fue una idea atrevida por parte del entrenador Domenech Torrent, quizás incluso temeraria, contra un equipo europeo que lleva 9 victorias en sus últimos 10 partidos. Pero no se vio abrumado el Monterrey, tampoco superado lo táctico. Lo que inclinó la balanza al final fue el talento ofensivo del Dortmund, que no perdonó de cara a la portería. Bueno, el 0-0 apenas duró 14 minutos. Lo que necesitó Serhou Guirassy para hacer el gol al primer toque del borde del área, de espalda a la portería para Karim Adeyemi, que también de primeras engañando a los defensores se le devolvió al 9. No perdonó Guirassy solo ante Esteban Andrada. Respondió el Monterrey, que nunca agachó la cabeza con un tiro de Tecatito. Se estrelló contra el poste de Gregor Kobel. El colombiano Nelson de Osa aprovechó el rechazo para dirigir un disparo desde fuera del área, fuerte pero centrado fácil para el guardameta alemán. Buscando el empate, Gerardo Arteaga perdió un balón en ataque que le cayó ante Yemi, que cabalgó toda la banda derecha. Ingresó en el área tras atraer a los defensores mexicanos. Se la volvió a entregar a Guirassy para el doblete del delantero francés. 24 de partido. Andrada ya había encajado más goles que en los 270 anteriores. Sin embargo, el portero argentino fue providencial para mantener encendida la llama del Monterrey. Guirassy tuvo las dos ocasiones clarísimas para el triplete. En la primera se anticipó a la defensa, en la segunda Andrada paró un disparo a bocajarro. Los alemanes se fueron al descanso con el 2-0, dejando muy tocado a Monterrey, pero lejos de hundirse. Los mexicanos saltaron al campo a morder buscando el gol que les metiera en la eliminatoria, y no tardó en llegar. Fue al minuto 48, a raíz de un centro del área por la banda izquierda que remató forzado Eric Aguirre, en un cabezazo que se convirtió en asistencia para que el argentino Germán Berterame, también con la cabeza, marcara que a la postre sería el descuento para el Monterrey. Los Rayados pasaron a someter por completo al Borussia, con un goteo de ocasiones, la mayoría del Tecatito, poco acertado de cara al gol, por lo que dejó todo en el campo. Berteme pudo haber repetido el doblete que firmó contra el Urawa de Japón, con un gol al minuto 65, que no subió al marcador por un fuera de juego. Un auténtico jarro podía ser un balde de agua fría para el Borussia Dortmund en el Mercedes-Benz Atlanta, que ya se venía abajo. El Dortmund sintió peligro tan cerca de que recurrió al oficio para dormir el partido. Al fin y al cabo, estaban advertidos el Inter de Milán y el Manchester City, que habían caído ante el Fluminense y el Al Hilal, respectivamente, en estos octavos. Además, el paso de los minutos empezó a pesar las piernas de los jugadores mexicanos, que habían hecho un esfuerzo inmenso. A punto tuvo Sergio Ramos de convertirse en héroe rayado, con un cabezazo marca de la casa que en el tiempo añadido que saltó rozando el poste, con Kobel haciendo la estatua. Fue una de las últimas chispas del Monterrey, que intentó la gesta hasta el último suspiro. Peleó el conjunto de Monterrey, pero no le alcanzó. 6 remates contra 14. 3 remates al arco de Borussia Dortmund, 7 del conjunto de Monterrey, 41% de posesión contra 59%. Y bueno, y así terminan los octavos de final de este Mundial de Clubes. Arranca todo el viernes los cuartos de final. Vamos a estar para Fluminense frente al Hilal de Arabia Saudita en Orlando, Florida, en el Campbell Gore Stadium a las 16 horas. Ese será el primer partido de los cuartos de final. Y vamos a estar transmitiendo para TikTok en Lincoln Facial Field en Filadelfia, Pensilvania. Vamos a estar para Palmeiras frente al Chelsea a las 22 horas. Vamos a estar para ese compromiso. El sábado a la 1 de la tarde vamos a estar con otro partidazo en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta. Vamos a estar para Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich.
Y cerrando las 17 horas en el MetLife Stadium, en la ciudad de Rutherford, otro partidazo. Real Madrid frente al Borussia Dortmund. Bueno, ha sido un placer. Nos encontramos el fin de semana para transmitir los partidos de los cuartos de final de este Mundial de Clubes, cada vez más cerca de la final. Buenas noches.